Bienvenidos de nuevo a Leyendo con Ludi, donde continuamos profundizando en los orígenes de Elizabeth Elliot. Escrito por Ellen Vaughan, la biografía autorizada. En el video de hoy entramos en una etapa crucial de su vida, su adolescencia tardía, sus primeros años de formación adulta, marcados por decisiones difíciles del corazón y profundas luchas espirituales. Esta no es la historia de una santa perfecta o de una mujer perfecta, sino de una mujer de carne y hueso, con sentimientos reales, que tuvo que aprender a someter su voluntad a la de Dios, paso a paso. Capítulo 8. Una rosa refrigerada. La gente no puede llegar a ser perfecta a fuerza de oír o leer sobre la perfección. Lo principal no es escucharse a uno mismo, sino escuchar en silencio a Dios. Habla poco y haz mucho, sin preocuparte de que te vean. Dios te enseñará más que cualquier persona experimentada o libro espiritual. Ya sabes mucho más de lo que practicas. No necesitas tanto adquirir nuevos conocimientos como poner en práctica los que ya posees. Francois de la Monte-Fenelon. Pero Jim Elliot aún estaba en su futuro durante el verano de 1946. Cuando Betty volvió a conectarse con su compañero de clase de la HDA, George Gribnow, George medía 2 metros de altura. Tenía los pómulos altos y el pelo grueso y oscuro. Su estatura era superior a la de Betty, lo cual le resultaba agradable, ya que a menudo se sentía incómoda con su estatura. George había servido durante la Segunda Guerra Mundial, con gran distinción, y regresó a casa como un héroe condecorado. Había vivido experiencias que pocos no veteranos podían comprender, y provocaba reacciones en Betty que ella no podía entender. Tal vez representaba una tierra de nadie en la que ella no se atrevía a entrar. Fuera lo que fuese, Betty, con toda su presteza intelectual, no supo bien qué hacer, dejando a George confundido durante el resto de aquel año escolar. Pero ahora, en el verano de 1946, todo iba de maravilla. Una cálida noche de junio, George pasó la velada en casa de los padres de Betty, ya que sus familias eran amigas. Fue celestial verlo, escribió ella en su diario. A George también le debió parecer celestial. Quiso besarme. Con el paso de las semanas, George le envió fotos suyas, dirigiendo su carta a mi queridísima Betty. Ella le contestó, una tarea muy agradable. Siguieron más cartas. Me gustaría verlo pronto, escribió Betty en su diario. Es un encanto. Betty llegó a Wheaton para su tercer año a mediados de septiembre. Enseguida le escribió a su madre. Bueno, cuando volví de la ciudad, me encontré con que había recibido una llamada de un hombre que no dejó ningún mensaje. Más tarde apareció George en persona y pidió 2 o 3 citas ahí mismo. Consiguió una. Con eso me despedí y él se largó. El 20 de septiembre, Betty escribió a su madre. Te exasperó que no te diera detalles de mi cita. No pretendo ser críptica. Simplemente no era un asunto que me interesara. De ahí mi negligencia. Solo fuimos a la iglesia y después me deshice de él a las 8:20. Me temo que ya se está desanimando. El 22 de septiembre escribió en su diario. Vi a Joe esta tarde. Me llamó esta noche para una cita. No lo soporto, pero no sé cómo dejarlo con gracia. 16 de octubre. Cuanto más veo sobre los hombres, más sé que todavía no he conocido a nadie con quien me gustaría casarme. Phil, su hermano mayor, es un ideal para mí y parece que no hay más de su tipo. Unos días después, cantó en el coro de la iglesia bíblica de Wheaton. George vino y, por supuesto, me clavó la mirada. Un estudiante llamado Don entró en la sala de ensayo de Betty y cantó con ella. Es simpático, escribió, pero todo un Don Juan. En medio de toda esta intriga romántica, Betty estaba tomando su primera clase de griego. Le cambiaría la vida. Estoy muy interesada en el idioma, aunque afronto el curso con cierta aprensión. Me senté junto a una chica que ha sido aceptada como traductora de la Biblia en Perú y asistió a Wycliffe el verano pasado.
Ahora está en el último año y dice que sentía que necesitaba el griego desesperadamente. Pero me aconseja que asista a Wycliffe el próximo verano en lugar de quedarme aquí para el segundo año de griego, ya que 2 años es realmente todo lo que se necesitaría como base para la traducción. Por esa misma época, la querida tutora de Betty, Catherine Cumming, le permitió vislumbrar su futuro, algo que Betty compartió con su madre. Sé que te alegrarás conmigo cuando te cuente algo que me ha dicho hoy la señorita Cumming. Solo te lo digo porque es por la misericordia del Señor y no me siento en absoluto digna de tal comentario. Betty había dirigido los devocionales sobre Hebreos 12:12 durante su clase de la escuela dominical. Después, la señorita Cumming le dijo: Betty, creo que deberías dedicarte a algún tipo de trabajo cristiano público. Expresas cosas muy profundas de manera poderosa y concisa. Eres una verdadera bendición para mí. La señora Evans, otra tutora, le dijo a Edna que yo era una de las chicas más espirituales de la escuela. Madre, tú sabes tan bien como yo que esto podría no ser cierto, pero quiero que ores conmigo para que esto sea cada vez más cierto, para que yo sea solo para alabanza de su gloria. Qué cosa tan diabólica es el orgullo espiritual y que el Señor me guarde de él. Por esa misma época, mientras leía la Biblia en sus devociones diarias, llegó a Isaías 42:6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Leyó Betty en su desgastada Biblia. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Sintió que Dios la llamaba específicamente a ella. Betty Howard, a la labor de traducir la Biblia para personas que aún no habían tenido acceso a ella. Me dio una nueva emoción darme cuenta de que estoy comisionada como embajadora del Rey de Reyes y una nueva seriedad de propósito aquí en la escuela, porque después de todo, no tenemos el mañana para servirlo, solo el hoy. Como persona joven a menudo es difícil evitar vivir en el futuro, con la idea de que las cosas no han empezado todavía, de que aún tenemos toda una vida por delante, tal vez, pero el Señor nos da un momento a la vez y confía en que lo invirtamos para la eternidad. Ese llamado eterno coincidió con llamados más comunes y corrientes. El lunes me llamó George y quería una cita para el 19 de octubre y otra para el 26. Él sí que cree en hacer su oferta con tiempo. Rechacé ambas fechas, diciendo que era demasiado pronto para hacer planes para entonces. Le dijo a Sara que literalmente se estaba arrojando a mis pies y se dejaba pisotear. El problema es que nunca me dice personalmente cómo se siente, cosa que detesto, así que no tengo forma de decirle cuál es la situación. No quiero aplastarlo si de verdad le gusto, pero quisiera saber cómo dejarlo con elegancia. Y definitivamente no quiero que me emparejen con él en el campus, como hacen automáticamente los chicos si te ven 2 veces con alguien. Hay otros con los que me gustaría salir y que nunca me preguntarían si pensaran que estoy con George. Décadas más tarde, Betty habría olvidado toda esa actividad frenética de citas. Cuando el archivero de Wheaton le preguntó a mediados de los 80 sobre cómo era una cita típica en Wheaton en los años 40, ella respondió que una cita típica en Wheaton no era conmigo, eso seguro. Era muy tímida, había ciertas chicas en la residencia que siempre tenían citas y yo era la que nunca salía. Nunca tenía citas con nadie. El 1 de diciembre de 1946, Betty escribió a su madre, que había apodado Pobre George a su decidido amigo. Tuve una cita con George, me regaló un ramillete de exquisitas rosas talismán, así que me puse mi traje de etiqueta de tefetán azul. La señorita Cumming se sentó justo detrás de nosotros en el concierto y me dijo ayer que pensaba que había algo inusualmente fino en él y que cree que nos vemos encantadores juntos. La mayoría de las chicas de por aquí piensan que es absolutamente maravilloso y no pueden entender cómo yo no estoy completamente deslumbrada. Él se puso un smoking para mi asombro, pero nunca pensé que pudiera conseguir uno lo suficientemente grande. Betty continuó describiendo el concierto, una familia que cantaba, junta con absoluta belleza. Tienen caras muy bellas, que retratan un carácter fuerte y vidas puras.
Todos tienen una afinación perfecta, una cualidad poco común. Sus nombres: la familia Von Trapp, liderada por la baronesa María Von Trapp, que cantó en Weyton 19 años antes de que la película La novicia rebelde los consagrara para siempre en la cultura estadounidense. Fue quizás una noche irónica para el joven George Grimbaugh. El capitán Von Trapp se negó a cooperar con los nazis. George había tenido una experiencia personal con un austriaco de menos principios, que había vendido su país a los nazis. Su nombre era Ernest Kaltenbrunner. Kaltenbrunner medía 1,90 metros y tenía una red de cicatrices en su rostro anguloso. Un antisemita rabioso. Era jefe de la SS y había dirigido campos de concentración nazis en toda Europa. Tras el suicidio de Hitler, Kaltenbrunner fue nombrado jefe de todas las fuerzas nazis en el sur de Europa. Se había escondido en una cabaña remota en una ladera austriaca, donde George Grimbaugh había sido uno de los jóvenes soldados estadounidenses que lo capturaron en mayo de 1945. Kaltenbrunner fue juzgado por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, declarado culpable de crímenes de guerra y ejecutado en octubre de 1946. Mientras Kaltenbrunner era ahorcado, George se encontraba a salvo en el Wheaton College, asistiendo a clases y conciertos, pero los viejos recuerdos nazis le inundaban la mente. Este chico, al que la madre de Betty Howard se refería como el pobre George, era en realidad un hombre polifacético que había capeado los horrores de la guerra. Había sido condecorado por el ejército por la captura de Kaltenbrunner. Recibió la estrella de bronce por arrastrar a un camarada fuera del fuego enemigo durante un ataque con ametralladoras en Alemania, y el corazón púrpura por las heridas que recibió al cruzar el Rin. Lo que George llevaba en su interior seguía siendo un misterio o un obstáculo en su relación con Betty Howard. Ella rara vez se refería al servicio de George en tiempos de guerra, en cartas o entradas de su diario, pero durante todo el invierno de 1946 y la primavera de 1947 tuvo una lucha interior respecto a su relación con George Grimbaugh. 2 de diciembre. Vi a George justo antes de la capilla. Me hizo gracia. Vino esta noche y quería esa foto nuestra junto a su avión. Se niega a enseñarme la mía que llevó consigo durante toda la guerra. 20 de diciembre. De camino a casa para las vacaciones de Navidad, en el tren Tailblazer, Monty nos llevó a la estación. Tuve que sentarme junto a George en el tren. Primero me enojé, pero ahora nos estamos divirtiendo. Betty, un alma vieja, pero todavía una mujer joven e inmadura, cumplió 20 años al día siguiente. En enero, el mismo ciclo de indecisión de Betty continuó. Salía con George y luego se preguntaba por qué. Se preguntaba si debía pedir una confrontación o dejar que él lo solucione. El 12 de enero escribió en su diario: no he visto a George desde hace una semana el viernes, ni siquiera para hablar. Me alegro de no tenerlo cerca. Oh, caramba. Desearía conocer al hombre con el que me voy a casar, si es que el señor quiere que me case. Para el 26 de enero, George la invitó a patinar. Tuve que decir que sí, aunque no tenía ganas. No quiero volver a rechazarlo. No estoy muy segura de que me guste patinar. Al día siguiente, practicaron esta cuestionable actividad. George me llevó a una fiesta de patinaje. Yo marqué la pauta de cómo patinaríamos y conseguí mantenerlo al margen. La verdad es que no me gusta nada estar con él. Mientras volvíamos, hablamos muy poco. Y sé que fui grosera. Lo contradije. En el vestíbulo intentó rodearme con el brazo. Me pone furiosa. La mayoría de nosotros no pensaría en la pista de patinaje como un semillero de pasión, pero Betty era muy particular en cuanto al contacto físico, incluso a la hora de patinar con un brazo alrededor de un compañero. Había escrito a sus padres: he descubierto que hay pocas chicas por aquí que se den cuenta de la importancia de la castidad en cada fase de nuestras vidas. Nadie que yo conozca hasta ahora siente exactamente lo mismo que yo respecto a cuestiones como tomarse de la mano, besarse, etc. Me consideran bastante singular y, por decirlo claramente, un caso triste, pero no me preocupa y estoy agradecida por las cosas que el Señor me ha enseñado. Finalmente, en abril de 1947,
Betty escribió en su diario que ella y George dieron un largo paseo. Y le dije que tendríamos que dejar de salir juntos. Me contó que sentía que nunca podría haber nadie más y que sus intenciones respecto a mí eran muy serias. Luego se le llenaron los ojos de lágrimas y se le quebró la voz cuando intentó decirme lo mucho que había significado para él. Ahora me siento fatal. No me había dado cuenta de que le dolería. Al día siguiente se sentía un poco mejor, aunque todavía bastante inconsciente. Supongo que estoy superando lo de George, poco a poco. Aún tengo muchas ganas de hablar con él para expresarle mi agradecimiento por todos los cientos de cosas maravillosas que ha hecho por mí. Betty le devolvió las medallas y los demás regalos que le había hecho. George seguiría adelante. En 2 años se comprometió, luego se casó y fue pastor de la Alianza Cristiana y Misionera, para acabar dirigiendo la administración de pequeñas empresas en Minnesota. Su vida de servicio a los demás fue reconocida décadas más tarde, cuando su gobernador proclamó, el 1 de marzo de 1987, el día de George Gribnow en Minnesota. Cuando este drama romántico se calmó en Wheaton, la madre de Betty se arriesgó a ser sincera con ella. Con gentileza, expuso algunas cuestiones amuralladas de Betty que la relación con George había revelado. Tuve una larga y maravillosa charla con la señorita Cumming, sobre George, principalmente. Ella analiza mi personalidad de forma asombrosa. Se dio cuenta de mis motivaciones para regañar a George y cree que no debería haberlo hecho. Está segura de que él me ama profundamente. También cree que, debido a mi actitud distante, puede que me pierda al hombre que debería tener. Betty no reflexionó más, al menos en su diario, sobre la actitud distante que la señorita Cumming veía con tanta claridad. Ese sentido de reserva o distanciamiento fue una parte orgánica de su personalidad durante toda su vida. Por ello, algunos la tachaban de engreída, beata o fría. Aunque su personalidad no tenía ninguno de esos atributos, su comportamiento brusco a veces le comunicaba esto a los demás. Una explicación de este desapego surgió cuando Betty estudiaba las teorías junguianas de la personalidad. El otro día, en clase de psicología, hablamos de las 13 características de los introvertidos. Me parece que 11 de ellas son muy ciertas en mi caso. Es bastante desalentador estudiar psicología. Espero que no se exacerbe mi introversión. El Señor puede cambiar eso en mí, lo sé, porque ciertamente es algo malo ser introvertido. ¿Por qué Betty veía la introversión como algo malo? En un entorno universitario, sobre todo en la década de los 40, los líderes reconocidos solían ser extrovertidos. Estas personas entusiastas y llenas de energía son amables y habladoras, cualidades que llaman la atención y atraen a los demás, más que la tendencia de los introvertidos a recargar energías pasando tiempo a solas. Aquí me identifico yo. Los introvertidos típicos no son tímidos, pero pueden parecerlo. Les gusta la gente y no se sienten intimidados por los demás, pero pueden agotarse en las grandes fiestas y reuniones. Los escenarios donde el extrovertido se encuentra en su elemento necesitan tiempo para recargar pilas. Hoy en día se comprende y se celebra más la diversidad de los distintos tipos de personalidad. La gente estudia detenidamente los resultados de los análisis de Myers-Briggs y publica los resultados de sus pruebas de eneagrama. De todos modos, muchos de nosotros probablemente nos clasificamos como ambivertidos, combinando, al menos en nuestra mente, las mejores cualidades de ambos tipos de personalidad. Pero en la época universitaria de Betty Howard, ser introvertido le parecía algo malo, y su falta de energía y sus silencios abruptos con los demás, de hecho, alejaban a la gente. En años posteriores, cuando se presentaba con confianza en conferencias por todo el mundo o impartía seminarios de varios días a miles de personas, muchos oyentes esperaban que Elizabeth Elliot fuera una persona sociable. Pero como podrían atestiguar algunos de los que esperaban en las largas filas para firmar libros, en persona solía mostrarse brusca o inexplicablemente grosera.
Su desapego innato a menudo ocultaba que realmente amaba a la gente y admiraba profundamente sus talentos y dones. Se lamentaba humildemente de sus errores y sus defectos. Durante la universidad, invitaba constantemente a las personas que podían sentirse solas o excluidas a ir a casa con ella durante las vacaciones. Amaba a sus amigos y miraba a los extraños con fascinación y curiosidad. Por un lado, tenía la capacidad de amar con profunda pasión y sin reservas. Por otro lado, sus emociones corrían como un río controlado a través de las orillas firmes y profundamente encauzadas, construidas por una disciplina que se fortalecía cada año. La chica que se había abierto paso por la HDA entre lágrimas ya se había vuelto más reservada en Wheaton College. Cuando llevara unos años en el campo misionero y se enfrentara a su pérdida más profunda, sus lágrimas serían escasas y esporádicas. A medida que fue creciendo, daba poca importancia a sus propias emociones, por lo que a veces parecía insensible a las de los demás. Pero eso no significaba que no las sintiera. Mientras tanto, sus pasiones, su profunda respuesta a las bellezas de la naturaleza, por ejemplo, o su futuro amor por Jim Elliot, no eran para ella solo sentimientos, sino una combinación de respuestas intelectuales, espirituales y sensuales a sus convicciones sobre las verdades que percibía a su alrededor. A menudo escribía que se sentía enferma de amor ante la luna llena o una brillante puesta de sol. El arte la conmovía profundamente. Escribió en su diario: «Cuando oigo una gran composición, poesía o música, me conmueve profundamente la pasión de su autor. El patetismo y el amor me parece algo demasiado elevado y glorioso para pensar en él, en relación con cualquier hombre que haya conocido. Me pregunto si el Señor tiene a alguien para mí». A los 20 años, Elizabeth Howard había llevado una vida disciplinada, trabajadora y espiritualmente rigurosa. Amaba la naturaleza, la música, la poesía, los libros y los juegos de palabras. Había desarrollado normas sobre las citas amorosas y el afecto físico que eran únicas en su universidad cristiana. Había vivido exclusivamente entre otros creyentes. Mantenía horarios meticulosos con franjas horarias para todo, desde su devocional hasta el estudio, pasando por el trabajo y el ejercicio, de 7 de la mañana a 11:30 de la noche, excepto los días que se levantaba más temprano. Admiraba al profesor que anunció el primer día de clase: «No habrá trabajo de recuperación de ningún tipo, por ningún motivo. La enfermedad es una pérdida económica». Apreciaba el entrenador de debates, que no felicitaba a nadie por un trabajo bien hecho. Nos enseñaron más o menos que, cuando hacíamos todo, seguíamos siendo siervos inútiles, lo cual es una actitud muy saludable. Cuidaba mucho su dinero y escribió sobre un viaje en tren para visitar a unos amigos. «Podría permitirme ir, pero la cuestión es si sería correcto gastar tanto en un mero placer. Todavía no estoy segura de lo que el Señor quiere que haga». Respetaba a sus padres y a otras autoridades, pero también percibía las debilidades de ellos y confiaba más en su propio análisis de cuál era la voluntad de Dios para ella. Su carácter estaba influenciado por mujeres piadosas, aunque imperfectas, a las que admiraba. Su madre, organizada y sacrificada. La martirizada amiga de la familia y misionera Betty Scott Stam. La formidable pero oculta señora Dubois. La visionaria e iconoclasta Amy Carmichael. Y la dulce tutora sureña acorazada por la gracia, Catherine Cumming. Aunque Betty dudaba sinceramente de que llegara a suceder, anhelaba una relación profunda con un hombre que fuera su alma gemela y quería casarse. Había elaborado una lista de 11 puntos de su hombre ideal, que abarcaba todo, desde su fuerte mandíbula hasta su amor por la poesía, la música, la literatura y la naturaleza, pasando por su inmenso intelecto, su característica número 1,
profundidad de espiritualidad como nunca explorado, misionero. Además, mientras reflexionaba sobre la boda de su hermano mayor Phil, que tendría lugar a finales de primavera de 1947, Betty escribió: «Una amiga me habló hoy otra vez del amor. Hay diferentes niveles en los que los individuos aman. Yo estaría satisfecha con nada menos que una completa y hermosa unión de almas. Un amor del cual el tiempo nunca podría aumentar la certeza ni disminuir la maravilla». Anhelaba maravillas, anhelaba una verdadera unión de almas. Le irritaba lo que era tonto y menos que satisfactorio. Betty, a sus 20 años, era como una rosa talismán en el frigorífico de una floristería, fría, aún sin abrir y sin desprender fragancia. Tal vez eso llegaría. La entrada de su diario del día siguiente decía de manera práctica: 23 de abril de 1947. Tuve una buena charla con Jim Elliot, un muchacho maravilloso. Ambos nos negamos a aceptar la vida y la cosmovisión convencionales cristianas. Que el Señor nos conceda sabiduría. Capítulo 9. Un eunuco para Cristo. Nuestros jóvenes se dedican al campo profesional porque no se sienten llamados al campo misionero. No necesitamos un llamado, necesitamos un empujón. Debemos empezar a pensar en términos de salir y dejar de llorar porque no quieren entrar. ¿Quién quiere entrar en un iglú? Las tumbas mismas no son más frías que las iglesias. Que Dios nos envíe afuera. Jim Elliot. Betty conocía a Jim Elliot, estudiante de segundo año, y un año por detrás de ella en los estudios, porque era compañero de habitación de su hermano menor Dave. Al igual que Betty, Jim había decidido estudiar griego para profundizar en su propio estudio del Nuevo Testamento. También creía que saber griego le ayudaría a traducir el Nuevo Testamento a lenguas que hasta entonces no se habían escrito. Jim y Betty compartían clases impronunciables como Tucídides, Heródoto, la Septuaginta y otras. Ahora, ella lo miraba con nuevo interés, fijándose en sus ojos de un azul grisáceo, su físico atlético, su pulcro aunque desgastado jersey, su chaqueta y pantalones grises de lanilla. Betty no se había dado cuenta entonces, pero Jim tenía fama en el campus de ser demasiado espiritual. Durante su primer año, en Wheaton, desconcertó a muchos estudiantes al preguntarles con insistencia qué habían aprendido en sus devociones matutinas o cuál era su versículo para hoy. Más adelante en su carrera universitaria, sintió que había sido demasiado extremista. Sin perder su absoluta devoción a Cristo, se hizo mucho más divertido y popular, inusualmente intencional. Jim veía la universidad como un privilegio, pero uno que sería desperdiciado a menos que lo usara para fortalecer su alma, mente y cuerpo, todo para la gloria de Dios. Desde las diversas referencias del Nuevo Testamento a la lucha libre como metáfora espiritual, no fue ninguna sorpresa que Jim se convirtiera en un destacado miembro del talentoso equipo de lucha libre de Wheaton. El hermano de Betty, Dave Howard, lo describió así: en nuestro primer partido del primer año, nos enfrentamos a la Universidad de Illinois. Jim tuvo la desgracia de encontrarse con el campeón nacional en su categoría de peso. Como nunca había luchado antes, estaba algo desconcertado. El campeón le aplicó a Jim todas las llaves que se le ocurrieron, pero no pudo ponerlo boca arriba e inmovilizarlo. Descubrimos que Jim tenía doble articulación. No importaba el agarre que intentara el campeón, no funcionaba con Jim, ya que sus extremidades se doblaban más allá de lo imaginable, pero no le daban vuelta. A partir de ese día, lo llamamos el hombre de goma. El hombre de goma estaba decidido a eliminar de su vida todo lo que no fuera esencial. Se consideraba a sí mismo, a menos que Dios decidiera otra cosa, un eunuco para Cristo, como dice Mateo 19:12. Podía servir mejor al Señor sin las distracciones y responsabilidades de una esposa,
una familia, hijos y un hogar. Veía estas cuestiones como una trampa gradual que podía comprometer la plena concentración en las cosas de Dios. Cuando eran estudiantes, Dave vivió con Jim en el dormitorio de Wheaton, que tiempo después llevaría su nombre, Elliot Hall. Yo salía con Phyllis, quien más tarde se convirtió en mi esposa, escribió Dave muchos años después. Cuando volvía a la residencia después de una cita, a menudo lo encontraba sentado leyendo su Biblia u orando. Me miraba de reojo con desconfianza y me decía, ¿has vuelto a salir con Phyllis? Cuando le respondía que sí, me daba la espalda sacudiendo la cabeza, dándome a entender que, una vez más, estaba perdiendo el tiempo. Una de sus firmes convicciones, al menos él pensaba que era firme, era que el celibato era lo más alto, el más alto llamado divino en la vida. Era mejor no tener esposa ni familia y, por tanto, ser libre para servir al Señor con total abandono. Los animados y más tarde famosos diarios de Jim Elliot lo confirmaban. Últimamente he estado reflexionando sobre los peligrosísimos efectos acumulativos de las cosas terrenales, escribió después de la universidad. Pensaba que comprometerse con una esposa conllevaría inevitable parafernalia, como una casa a su vez requiere cortinas, alfombras, lavadoras, etc. Una casa con estas cosas pronto se convierte en un hogar, y los hijos son el resultado previsto. Las necesidades se multiplican a medida que se satisfacen. Un coche exige un garaje tierra un jardín herramientas, y las herramientas necesitan afilarse. Ay del hombre que quiera vivir una vida desenredada en mi siglo, si insiste en tener una esposa. Aprendo de esto que la vida más sabia es la más sencilla, la que se vive cumpliendo todos los requisitos básicos de la vida: techo, comida, cobijo y cama. E incluso estas cosas pueden producir otras necesidades si uno no presta atención. Ten cuidado, alma mía, de no complicar tu entorno al punto de no tener tiempo ni espacio para crecer. Parte del atractivo de Jim Elliot para algunos y de su repulsión para otros tenía que ver con esta inclinación contracultural, a veces articulada de forma poco reflexiva. Detestaba la superficialidad de una vida religiosa que se basaba en el estilo estadounidense, en lugar de en el llamado radical de Jesús. Jim anhelaba predicar un evangelio puro, neotestamentario, no uno que mezclara sutilmente las enseñanzas de Jesús con los valores convencionales de comodidad y prosperidad. Después de su primer año en la universidad, escribió en su diario: «Ha sido un año provechoso, en el cual me he acercado más a mi Salvador y descubierto joyas en su palabra. Qué maravilloso es saber que el cristianismo es algo más que un banco acolchado o una oscura catedral, sino que es una experiencia real, viva y diaria que va de gracia en gracia». Jim procedía de una tradición de los hermanos de Plymouth, que evitaba la estructura y la jerarquía denominacionales, ya que trataba de adherirse al modelo neotestamentario de la iglesia primitiva. Su padre, Fred, era un maestro y evangelista, encomendado o reconocido de los hermanos. El grupo no creía en el clero ordenado. La fe antisistema de Jim lo había motivado a registrarse como objetor de conciencia, una idea contracultural, en la patriótica época de la Segunda Guerra Mundial. Pero Jim era un iconoclasta al que le gustaba sacudir el barco del conformismo. Desde la escuela secundaria llevaba una Biblia prácticamente a todas partes. Su conocimiento del contenido de la Escritura era profundo y amplio. Hablaba abiertamente de su fe. Sus opiniones sobre la devoción absoluta a Dios no eran para los débiles de corazón. Para que no pensemos que Jim era simplemente molesto o de otro mundo, es bueno recordar su gran sonrisa, su voz enérgica y su personalidad efervescente. Durante la última parte de la universidad, experimentó un autodenominado renacimiento
en el que rebosaba ingenio, poesía, canciones y chistes. Le encantaba gastar bromas a sus amigos e ir a fiestas. Amaba la naturaleza, el senderismo, la pesca, observar las estrellas, escalar y nadar. Tenía una cualidad vigorizante, como si quisiera empaparse de cada momento y vivirlo plenamente. Jim Elliot no pasaba pasivamente sus días, los vivía. Dave Howard invitó a su amigo a pasar las vacaciones de Navidad de 1947 en la casa familiar de New Jersey. Betty escribió muchos años después: «Mi familia estaba encantada con Jim. Éramos serios y formales, criados en el este, y nos parecía refrescante su repentina y amplia sonrisa y su fuerte apretón de manos, su completa ingenuidad. Arreglaba todo lo que le necesitaba arreglo. Limpiaba los platos en lugar de una ancianita que entonces ayudaba a mi madre en la cocina. Se sabía cientos de himnos de memoria y no tenía reparo alguno en soltar en cualquier momento su barítono vigoroso y sin modulaciones. Jim iba en trineo y patinaba sobre el hielo con los niños y paleaba la nieve para Philip Howard. Por la noche, cuando el resto de la familia se había acostado, se quedaba hablando con Betty. Los temas iban desde los principios del Nuevo Testamento en relación con la Iglesia, la poesía, las mujeres y muchos otros temas en los que sus puntos de vista eran, en mi opinión, fuera de lo común. Disfrutaba de estas sesiones en parte porque en aquella época no estaba de acuerdo con él en muchas cosas. En cualquier caso, decidí que Jim Elliot era un personaje y me caía bien. Aunque Betty no lo sabía entonces, el sentimiento era mutuo. A principios de 1948, Jim Elliot empezó a pasar cada vez más tiempo estudiando griego con Betty Howard, quizás porque ella aprendía griego con más facilidad que él, tal vez porque su interés, despertado durante aquella visita navideña en Nueva Jersey, iba en aumento. Durante aquellas vacaciones de Navidad, Betty había escrito sombríamente en su diario: «Aquí estoy, con 21 años y sin perspectivas de matrimonio». Sin embargo, como pocos veinteañeros, pensaba en términos drásticamente bíblicos. Veía su vida como un sacrificio que debía ser puesto en el altar de Dios, consumido para sus propósitos. «Mi vida está en tu altar, Señor, para que la consumas. Enciende el fuego, Padre, átame con cuerdas de amor al altar. Sujétame allí, déjame recordar la cruz». En la boda primaveral de los dos amigos íntimos, sintió la serena seguridad de que no voy a casarme. Doy gracias a mi Señor por haber obtenido la victoria en este terreno. En marzo aclaró: «No quiero decir que vea todo el plan para mi vida. Dios puede cambiarlo todo. Solo le doy gracias por la alegría de descansar en Él y confiar en Él para cada paso». Unas semanas después de que Betty escribiera eso, el 30 de abril de 1948, ella y Jim estuvieron en una cita convencional, aunque por supuesto era para asistir a una gran conferencia cristiana en el centro de Chicago. Ambos salieron entusiasmados con los informes y desafíos de una variedad de misioneros de todo el mundo. «Fue una reunión bendecida y alentadora», escribió Betty. Le movían dos emociones fuertes, pero muy diferentes: una profunda preocupación por aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, y un profundo respeto por su buen compañero, como deja claro la revuelta anotación de su diario. Pero, oh, esas 100,000 almas que hoy perecieron en la oscuridad de las tinieblas para siempre. ¿Qué estoy haciendo al respecto? Dios me dé amor. Jim es, sin excepción, el mejor hombre que he conocido». Como Jim y Betty eran escritores prolíficos, el desarrollo de sus sentimientos mutuos y, lo que era más importante para ellos, sus convicciones sobre Dios, han quedado bien documentados en los libros de Elizabeth, La sombra del Todopoderoso y Pasión y pureza, así como en la hábil recopilación de sus diarios y cartas de amor que hizo su hija Valerie Shepard con devoción. Basta decir que dos almas muy diferentes, pero sorprendentemente similares, se habían encontrado.
Dos personas intensas, elocuentes y poco convencionales, que se veían a sí mismas perpetuamente solteras sirviendo a Dios en el campo de las misiones, se encontraron hirviendo a fuego lento y sin dormir, rebosantes de un amor que habían pensado que nunca conocerían. Sus torrentes individuales de prosa y poesía rebosan de las mismas imágenes bíblicas: altares, cruces, sacrificios por la gloria de Dios. Eran personas fuertes y obstinadas que compartían una sumisión radical e intencionada a Cristo. Aturdidos por el amor, ambos estaban decididos, si Dios quería, a sacrificarlo por él. Ciertamente, otras parejas cristianas que conocían estaban dispuestas a sacrificar cualquier cosa por Cristo, como los otros misioneros con los que Jim y Betty servirían más tarde en Ecuador. Pero pocos, aparte de los místicos del siglo XVII, que ambos amaban, articularon su mentalidad de sacrificio con tanto detalle, pasión, intensidad y lucha como Jim y Betty. Todos podemos alegrarnos de que se encontraran. A menudo nos sorprendemos, escribió Betty, de que nuestras ideas coincidan tan perfectamente, cosas que ninguno de los dos había discutido antes con nadie. Cuando Jim y Betty empezaron a reconocer realmente sus sentimientos, lo hicieron en privado. Pero cuando los demás se enteraron, a algunos no les hizo mucha gracia enterarse de las emociones que bullían en el eunuco por Cristo. Dave Howard, el mejor amigo de Jim, compañero de habitación y por supuesto hermano menor de Betty, encabezaba la lista. Muchas décadas después le espetó a un entrevistador: salió con ella, Betty, todas las noches, durante 2 semanas, y no se atrevió a admitírmelo. No se atrevía a admitir que él, el gran célibe, se sentía atraído por una chica. Era algo hipócrita, decía Dave, el cual quería a su amigo, pero no quería que los demás lo pusieran en un pedestal tras su muerte. Jim nos hacía sentir a todos los demás como ciudadanos de segunda clase por mirar a una chica o por tener citas, pero en ese mismo periodo de tiempo, cuando empezó a enamorarse de Betty, escribió en su diario algunas de las cosas más atrevidas sobre su imaginación. El 9 de junio de 1948, Jim y Betty dieron un paseo, serpenteando al sur del campus de Wheaton. Pasaron cerca del lugar donde Jim había estado a punto de perder la vida 8 semanas antes en las vías del tren. Era una dulce tarde de principios de verano, que anunciaba el calor que se avecinaba. Ahora sabían que se querían profundamente. Sabían que todo lo que amaban en esta vida debía ser puesto en el altar, entregado a Dios, ya que su voluntad era suprema. Convenientemente, atravesaron la puerta de un cementerio, probablemente el cementerio de San Miguel, a 2,5 kilómetros del campus. Según describió Betty, se sentaron sobre una losa. Jim me dijo que me había encomendado a Dios, como Abraham había hecho con su hijo Isaac. Fue casi un shock, pues era exactamente lo que había pensado durante varios días mientras reflexionaba sobre nuestra relación. Estábamos de acuerdo en que Dios dirigía. Nuestras vidas le pertenecían por entero, y si Él decidía aceptar el sacrificio y consumirlo, estábamos decididos a no poner una mano sobre Él para recuperarlo por nuestra cuenta. Nos sentamos en silencio. De pronto fuimos conscientes de que la luna, que había salido detrás de nosotros, proyectaba entre nosotros la sombra de una gran cruz de piedra. A veces, este tipo de escenas se iluminan de significado solo después de acontecimientos posteriores. No fue así en este caso. Esa noche, Betty escribió en su diario: esta noche caminamos hasta el cementerio y por casualidad nos sentamos bajo una gran cruz. Qué simbólico me pareció. Revelé la decisión de ayer. Hubo una gran lucha en el corazón de ambos. Largos espacios de silencio, pero comunión. ¿Qué hacer con las cenizas? El corte es muy profundo, por eso no nos atrevemos a tocarlo. Oh, amor inexorable. Jim Elliot representó la misma escena en su propio diario. Anoche entendí algo en la cruz con Betty. Parecía que el Señor me hacía pensar en ello como si pusiera un sacrificio sobre el altar. Ella ha puesto su vida allí,
y casi sentí como si quisiera poner una mano sobre ella para recuperarla para mí, pero no es mía, es enteramente de Dios. Él pagó por ella y es digno de hacer con ella lo que quiera. Toma el sacrificio y quémalo a tu gusto, Señor, y que tu fuego caiga también sobre mí. Ambos eran lo bastante perspicaces como para notar la sombra de la cruz. Lo que no sabían era a qué forma particular adoptarían sus cruces. Capítulo 10. Paciencia en Alberta. El amor es espontáneo, pero debe mantenerse mediante la disciplina. Oswald Chambers. Betty pasó el verano de 1948 en la Universidad de Oklahoma. Allí, en el Instituto Lingüístico de Verano, bajo los auspicios de Wycliffe Bible Translators, estudió estructura lingüística, sintaxis, fonética y otros conocimientos que necesitaría para traducir el Nuevo Testamento a lenguas tribales aún no escritas. Como muchos recién licenciados pueden imaginar, a menudo se sentía aislada y echaba de menos el calor, el bullicio y la comunidad de la vida universitaria. Además, se sentía un poco fortuita. Quizás había imaginado una línea recta, ordenada y eficiente desde Wheaton College hasta el campo misionero. Como la mayoría de nosotros, la vida de Betty se desarrolló en capítulos que a veces parecían no estar relacionados con sus objetivos más elevados. Como escribió desde la perspectiva de unas décadas más tarde, la verdad es que ninguno de nosotros conoce la voluntad de Dios para su vida. Digo para su vida, pues la promesa es, a medida que avances paso a paso, abrir el camino ante ti. Él nos da suficiente luz para hoy, suficiente fuerza para un día a la vez, suficiente maná, nuestro pan de cada día. Continuó describiendo la multitud de pasos prosaicos y anodinos en el largo viaje de los hijos de Israel hacia la tierra prometida. Las etapas de su viaje, aburridas y sin acontecimientos en su mayoría, eran partes necesarias del movimiento hacia la culminación de la promesa. Este fue tediosamente el caso mientras estudiaba lingüística en el campus de la Universidad de Oklahoma. Después de graduarse de Wheaton, en las tardes de verano, subía a lo alto de las gradas del estadio de fútbol vacío. Allí leía y oraba. Una figura alta y solitaria que leía la Biblia con detenimiento y se daba cuenta de que pasaba demasiado tiempo pensando en J, pero anhelando esa pasión ardiente cuyo único objeto era Cristo. Era a la vez un consuelo y una burla para ella que Bert, el hermano de Jim, también estuviera estudiando lingüística ese verano. Pasaban tanto tiempo juntos que la gente empezó a suponer que eran pareja. Betty, incapaz de hacerle saber a Bert sus verdaderos sentimientos por su hermano, disfrutaba de su parecido físico con Jim. Mientras tanto, irónicamente, Jim estaba fuera dando charlas en el campus universitario del Medio Oeste con Dave Howard, el hermano de Betty. La correspondencia de Betty con Jim Elliot exploraba, al ritmo lento de un sello de correos, el intrincado funcionamiento interno de sus mentes y espíritus, cavilaciones metafísicas, su pasión física no correspondida y su meticulosa búsqueda de la voluntad de Dios respecto al matrimonio o la soltería. Fue un noviazgo sobre el que quizás sea casi tan insoportable leer como soportarlo, aunque los que lo soportaron en tiempo real fueron santificados en el camino, y no estoy seguro de que eso sea cierto para el resto de nosotros. Betty y Jim pasaron unos pocos días juntos a finales del verano de 1948, mientras ella se dirigía al Instituto Bíblico Prairie. Jim le dijo que la amaba, lo que para ambos no era una simple declaración de emoción, sino una declaración destinada a allanar el camino para el matrimonio. Pero ambos sabían también que la intención más profunda de Jim era ir al campo misionero como soltero. Jim era un año más joven que Betty, y al finalizar el verano, regresó al Wheaton para cursar el último año. Volvió a la universidad entusiasmado por vivir al máximo la experiencia universitaria. Lamentaba las pequeñas leyes mojigatas por las que solía regir mi conducta.
Experimentó un nuevo compañerismo, una nueva libertad, un nuevo disfrute. Había reflexionado sobre 1 de Timoteo 6:17. Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y se dio cuenta de que había muchas cosas de la vida que Dios nos había dado gratuitamente y que él no estaba disfrutando. Dave Howard dijo más tarde, se dio cuenta de que su restringida actitud santurrona los estaba privando a él y a sus amigos de un montón de diversión. Así que el péndulo osciló hacia el otro extremo y Jim empezó a hacer todo lo posible por disfrutar de la vida al máximo. Escribió en su diario, estés donde estés, está allí al máximo. Vive al máximo cada situación que creas que es la voluntad de Dios. Así que Jim estudió la Biblia con todo su corazón, alma y mente. Se sumergió en el mundo académico y se licenció en griego. Graduándose summa cum laude, se dedicó de lleno a la lucha libre y ganó muchas medallas. Amaba a sus amigos, iba a fiestas y gastaba a bromas. En cuanto a esto último, a veces no sabía cuándo parar. En su correspondencia, Betty, que se había enterado de algunas de sus aventuras, le hizo algunas observaciones sobre esta tendencia. Durante su último año, Jim fue presidente de la Hermandad Estudiantil de Misiones Extranjeras. Hizo una tabla de oración dividida en segmentos de 15 minutos. Los estudiantes podían inscribirse para orar por el campus de Wheaton College, pidiendo a Dios que impulsara a los hombres y mujeres de allí a comprometerse con las misiones extranjeras. Un resultado tangible de ese esfuerzo de oración, informó Dave Howard, fue que en los 150 años de historia del Wheaton College, más estudiantes de las clases de finales de la década de 1940 y principios de 1950 fueron al campo misionero que en cualquier otro periodo. Jim también reclutaba de maneras más directas. Su amigo Ed McCully era jugador de fútbol americano y estrella del atletismo, alto, guapo, presidente de su promoción y ganador del Campeonato Nacional de Oratoria Universitaria en su último año. Pensaba estudiar Derecho. Un día, cuando Jim y Dave estaban en los vestuarios después de un entrenamiento, vieron a Ed. Jim lo agarró por el cuello y le dijo, Ed McCully, ganaste el campeonato nacional, ¿verdad? Muy bien, McCully. Tienes mucho talento, ¿no? ¿Sabes quién te dio ese talento, verdad? ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Pasarte la vida ganando dinero para ti mismo? No tienes por qué hacerlo. Deberías de ser misionero y mi oración es que Dios te convierta en uno. El determinado Ed estudió Derecho durante un año, pero luego creyó que Dios lo llamaba a ser misionero a tiempo completo. Dejó la facultad de Derecho para estudiar misiones y finalmente se fue a Ecuador, donde serviría y moriría con su amigo Jim Elliot. Mientras Jim se afanaba en su ajetreado año en Wheaton, Betty llegó al Instituto Bíblico Prairie. Por aquel entonces era un austero conjunto de edificios de madera en una sombría pradera de Tree Hills, Alberta. Una tarde se sentía desplazada y sola. Cuando llamaron a su puerta, al abrir, se encontró con una hermosa mujer de mejillas sonrosadas, con el rostro enmarcado por el cabello blanco. Evidentemente era una tutora de alguna clase. Le dijo con un encantador tono escocés, «Tú no me conoces, pero yo te conozco. He estado orando por ti, Betty querida. Soy la señora Cunningham. Si alguna vez te apetece una taza de té y un bollo escocés, ven a mi pequeño apartamento». Betty pasó muchas tardes de invierno en el acogedor espacio de la señora Cunningham. La señora mayor servía té y Betty desahogaba su alma. El rostro sonrosado de la señora Cunningham mostraba simpatía, amor y comprensión mientras escuchaba. Sorbía tranquilamente su té, asintiendo con la cabeza. Luego oraba, levantaba la vista y fortalecía a Betty, no con opiniones, sino con palabras fuertes, tomadas directamente de la Escritura. La señora Cunningham siguió siendo un estímulo y un modelo para Betty el resto de su vida. Esto no se debía solo a que tuviera cosas sabias que decir, se debía a que lo era. Por encima de todo, ella misma era el mensaje. Betty reflexionaría más adelante que ser misionera, por ejemplo, no era cuestión de declarar un mensaje, se trataba de ser el evangelio encarnado, como la señora C. había hecho con Betty. Durante la universidad, la anterior mentora de Betty, la señorita Cumming,
Le había advertido sobre su actitud distante y cómo sus maneras distantes le habían hecho daño involuntariamente a George Greenbaum. Ahora en Canadá, la madre de Betty le escribió sobre el mismo tema. Catherine Howard se sentía rechazada y aislada porque Betty compartía tan poco con ella y se preguntaba si este distanciamiento era culpa suya. «No me has fallado en nada», le escribió Betty a su madre. Cualquier distancia entre ellas era culpa de Betty. Pidió perdón. Y luego con valentía reveló cosas sobre sí misma que nunca había expresado por escrito. «Debes darte cuenta de que mi naturaleza es reservada, mis sentimientos casi siempre reprimidos. Soy una hipócrita de primera. Durante mucho tiempo en mi vida me enorgullecí de que nadie supiera lo que sentía o lo que pensaba. Demasiado a menudo no revelaba mis verdaderos sentimientos para que la gente me considerara, quizás, más sabia o más madura de lo que realmente era. A menudo yo misma me avergonzaba un poco de que las cosas me afectaran emocionalmente, de ahí que no lo admitiera. Consideraba que mostrar sentimientos o revelar pensamientos era pura debilidad, y yo deseo tanto ser fuerte. Por supuesto, ella no creía que hubiera que divulgar todo de golpe a todo el mundo, pero había llevado demasiado lejos su propia reserva. Jim le había dicho el septiembre anterior que daría lo que fuera por verla llorar. «Ya ves que sabe algo de lo que sientes», consoló Betty a su madre. «Nunca he derramado una lágrima en su presencia». Habiendo abierto así una ventana a su corazón, Betty continuó, y ahora se abrieron las compuertas. Sus sentimientos sobre Jim se desbordaron. «Lo amo como nunca pensé que podría amar a nadie», le confesó a su madre. No podía pensar en él sin anhelar casarse. Si no se casaba con Jim, no se casaría con nadie. Pensaba que lo segundo era mucho más probable. «Nunca le he dicho a Jim que lo amo. De hecho, nunca se lo he dicho a nadie, ni siquiera a mi diario. No es fácil seguir en semejante oscuridad, amándolo y contemplándolo en el futuro sin él». A continuación, pidió a su madre que orara para no dejarse debilitar por el sentimentalismo y las vanas imaginaciones. Después de su periodo académico en el Instituto Bíblico Prairie, Betty se fue a trabajar en el campo. Vivía en un remolque desvencijado en una granja del pequeño pueblo de Patience, Alberta. Los gallos la despertaban a las 4:30 de la mañana. Iba en bicicleta por caminos polvorientos para invitar a los campesinos a las reuniones de la escuela dominical. Los lugareños eran pobres, sin educación, y encontraban alivio en sus duras vidas en el alcohol, las peleas y los chismes. Betty a veces lloraba mientras iba en bicicleta. Una tarde, el viento de la pradera era tan fuerte que apenas podía pedalear. Volvió a casa, a mi oscura casita, con frío y muy cansada, sin más recompensa que la de saber que hago tu voluntad. Abrumada se consoló con las palabras del icono misionero Hudson Taylor. No es lo que nos proponemos hacer lo que realmente nos bendice, sino lo que Él hace a través de nosotros cuando menos lo esperamos, si tan solo estamos en comunión permanente con Él. Al final de su lúgubre estancia en Patience, uno de los rudos granjeros se había encariñado con ella. Pasé la mañana empacando y limpiando el remolque. Fue lastimoso ver al pobre señor K. despedirse de mí. Fue amable y educado, pero intentó disculparse por cualquier cosa mala que había dicho. Los niños lloraron y lloraron cuando nos fuimos, y yo también. Acompáñenme en la siguiente emisión del capítulo 11, 12 y 13. Veremos más de cerca cómo continúa la relación tan complicada entre Betty y Jim. Y además, cómo es que ella va creciendo en su madurez y en su relación con el Señor, y qué le tendría esperando el destino y lo que el Señor iba a hacer por Betty y por Jim.